Muy buenas noches, un saludo para todos. Bienvenidos a esta segunda semana en la que queremos profundizar un poquito nuestra fe cristiana. Vamos a iniciar, si gustan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que venga y que ilumine nuestro entendimiento. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de los fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y que siempre nos llene de gozo y de sus consuelos divinos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos entonces a conectarnos de esta manera con todos ustedes. Lo importante es que exista cercanía entre nosotros y ustedes, los fieles. Veo aquí conectada a Olivia Hernández, Jaime Hernández, Alexis Hernández, Mafer Sandoval, Cecilia Coronado, Estados Unidos, comadre, Lourdes Medina, Adrián Santana, seminarista Pedro Aguilera, Tere Cortés, Mari Vázquez, Charis Camacho, Katia Ruelas, Isabel García, compadre. Y cualquier duda que tengan, o que quieran que repita alguna cosa, por allí pueden mandar su comentario, ¿verdad? Como les digo, esta idea es para que siga existiendo la cercanía y poder aclararles un poquito nuestra fe. Es bien importante, como les compartí en la imagen de la invitación para esta semana, esa frase fue sacada del prólogo que escribió el Papa Benedicto XVI. Dice él: estudien el catecismo con pasión y constancia, dedíquenle tiempo, estúdienlo en el silencio de su cuarto, léanlo con un amigo, formen grupos de trabajo y redes de intercambio. Tienes que estar profundamente enraizado en la fe, más que la generación de nuestros padres. Tenemos que estar profundamente arraigados, tenemos que saber en qué creemos. Y tenemos, como decía San Pedro, que saber dar razón de nuestra fe. Como ya el señor cura nos comentaba el lunes anterior, el catecismo tiene 4 partes. La primera que le tocó a él fue la de lo que creemos. La segunda es lo que celebramos. La tercera es lo que vivimos. Y la cuarta es lo que oramos. Lo que creemos son los artículos del credo. Lo que celebramos es la liturgia y los sacramentos, que es la parte que yo les quiero compartir. La tercera parte es lo que vivimos, que es la moral cristiana, y lo que oramos, ese apartado es la oración. Son las 4 partes que tiene el catecismo de la Iglesia. La primera ya nos compartió el señor cura, ahora yo voy a la segunda, que es lo que celebramos. ¿Cómo celebramos? Esta segunda parte del catecismo tiene 2 secciones, y cada sección tiene sus capítulos. La primera sección tiene 2 capítulos. El capítulo 1 habla de Dios y la Sagrada Liturgia. Y el segundo capítulo habla de cómo celebramos los misterios de Cristo. Y esa es la parte que hoy quiero compartirles. Vamos a estar juntos lunes, martes y miércoles. Hoy lunes vamos a ver el capítulo 1 y 2 de la parte primera, de la sección primera, de la parte segunda del catecismo. Un poquito revoltoso, pero bueno, para hacernos a la idea, el catecismo es grueso y tiene 4 partes. Vamos a estudiar la segunda parte. La segunda parte tiene 2 secciones. Cada sección tiene sus capítulos. La primera sección tiene 2 capítulos, y son los que vamos a ver ahora. Y la segunda sección, que se refiere a los signos, tiene 4 capítulos. El primero, los sacramentos de iniciación. Segundo, los sacramentos de curación. Tercero, los sacramentos de servicio. Y cuarto, otras celebraciones. Estas las veremos, si Dios quiere, adelante. Lunes, hoy, primera sección con sus 2 capítulos. Martes, segunda sección, capítulo 1 y 2. Miércoles, segunda sección, capítulo 3 y 4. Vamos a saludar aquí, se ha conectado. También, vamos a ver, a Elisa Pérez, ahí está Isabel García invocando el Espíritu Santo, Acuña del grupo de los jóvenes, Ana Luisa Mora, Gabino Camacho, Pablo Águila, Cólito, Gris Copado, Flora Franco, buenas noches, bendiciones para ti también, Eduardo del Ángel,
Edith Rodríguez de Villa de Cázares, Felipe Guerrero, hola, Araceli, Elba Ramírez, Mayrani Copado, Marta Mireles, Carlos Sánchez de allá de Guadalajara, Mari Cruz, saludos padre, parte de la cuñada del padre Raudel. Ah, sí te conozco, cómo no. Muchos saludos también. Ahí está también ya de mi casa conectados, Marco y mi familia, Cintia Gisela, dice Ana Luisa que se escucha muy bajito, a lo mejor será el teléfono, hay que subirle lo más que se pueda. Ya hemos visto por comentarios que son los celulares lo que fallan un poquito, ¿verdad? El mío también ya se cayó, como vieron en la misa de ayer, se cayó y ya no se oye bien la bocina, así es que hacemos lo que podemos, vamos a tratar de hablar lo más fuerte posible. También a Diego Hernández del grupo de jóvenes, dice que es mi fan, saludos Diego. A Araceli, bendiciones, Erika del Rosario. Bueno, cualquier duda, pregunta del catecismo, por aquí podemos hacerla. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo a manera de preguntas y respuestas, esperando que esta sea la manera en que se nos aclare estos artículos de fe. ¿Cómo celebramos los misterios cristianos? En la celebración de los misterios cristianos se produce un encuentro con Jesús en el tiempo. Nosotros queremos encontrarnos con Jesús y ese encuentro se produce en el tiempo, porque nosotros somos seres temporales, caducos, nos encontramos con Cristo en el tiempo, que está presente en la historia y hasta el final de los tiempos, porque así lo prometió, nos encontramos con Él en su iglesia. El encuentro más pleno con Él en este mundo se da en el culto divino. Por eso escribió San Benito esta frase: nada se anteponga al culto divino. Nada más importante que el culto divino. ¿Por qué? Porque ahí se da el encuentro con Cristo que está acompañando nuestra historia. En el culto divino nos encontramos con Cristo. Yo creo que ya esto nos empieza a decir, también entonces por qué es tan importante nuestra participación en el culto divino. ¿Por qué es importante entonces participar? Porque ahí nos encontramos con Jesús, que está vivo y nos quiere vivos. ¿Por qué celebra la iglesia con tanta frecuencia este culto divino? ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué no una misa a la semana y ya? ¿Por qué tantas y tantas misas y tantas confesiones y tantas celebraciones? ¿Por qué tanto? Ya el pueblo de Israel, aquel pueblo en el que perteneció Jesús, interrumpía su trabajo 7 veces en el día. Nos lo cuenta el Salmo 119, para alabar a Dios. Jesús participó en el culto y en la oración del pueblo, enseñó a los discípulos a orar, se reunió con ellos en el cenáculo para celebrar el culto mayor de todos, que fue la Eucaristía, la primera Santa Misa que se celebró, fue en ese cenáculo, en esa segunda sala, que está en Jerusalén, un lugar bellísimo donde nació el sacerdocio de la Eucaristía. La iglesia pues convoca al culto, siguiendo aquel mandato del Señor que dice: hagan esto en memoria mía. Fíjense, así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la iglesia mediante la celebración del culto divino. Nosotros no respiramos una vez en el día y ya, no. Muchas veces, por eso también nuestra iglesia, nuestra fe, respira y vive por medio del culto divino. Por eso, repetir tanto el culto divino. Se puede usar también otra imagen. Cada culto, cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Quien ya ha experimentado el amor de Dios acude con ganas a esa cita. Quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Uno es la respiración, pero otro es también esta cita de amor. Dios, dice, escribe en nuestra agenda esa cita. Te espero el domingo a las 10 de la mañana. Ha puesto esa cita de amor para vernos, para amarnos, para abrazarnos, para consolarnos, para abrazarnos. Quien va, dice, y que ya ha experimentado este amor de Dios,
acude con ganas a esta cita. Quien no ha sentido nada, pero sin embargo va también, está mostrando su fidelidad a Dios. Muchas veces nos mortifica el pensar que es que no siento nada, Padre. Antes sí sentía. Fíjense que no siempre tenemos que sentir, ¿verdad? No se mortifique quien dice es que yo antes sí iba y me concentraba y sentía y hasta lo veía, pero ahora no siento nada. Yo he escuchado muchas personas también que dicen que les da como envidia porque dice vamos a alguna oración y fulano ya trae que un don y que sutano trae otro don y dice yo nada. Años ya estoy vieja y nada. Son gracias que el Señor da y lo importante no es sentir, lo importante es demostrar a Dios nuestra fidelidad. Yo creo que más mérito tiene cuando no sentimos nada, sin embargo ahí estamos, mostrándole a Dios nuestro amor. Aquí quiero pensar también en todos aquellos, por ejemplo, que no pueden comulgar. Hay quien dice, pues no puedo comulgar, ¿para qué voy? Pensando en aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de casarse, que aún hay algunas cosas que hay que arreglar antes de poder dar este paso. Algunos se desaniman y dicen, pues que no van. Yo digo, vayan, vengan a la misa. A lo mejor no podemos comer, pero piensa como en esos niños que van a la fiesta del otro niño, la fiesta infantil, y están en el cancel viendo allí, viendo la fiesta, que no lo invitaron quizá, pero ahí está. Y el de dentro dice, mira, quería venir, a ver, dile que se pase, o mándale un pedazo de pastel, o llévale ese bolo a ese niño que está ahí. A veces nosotros quizá no podemos todo, pero Dios está viendo tu deseo. A lo mejor no comulgas, a lo mejor no puedes comulgar mientras se arregla la situación, pero Dios está viendo tu deseo y Él no te va a dejar con hambre, no te va a dejar con ganas. Por eso es bien importante buscarlo, ¿no? Manifestarle a Dios nuestra fidelidad. Siguiente pregunta, ¿qué es la liturgia? La liturgia no es un evento que consista en buenas ideas, en canciones estupendas. La liturgia no se hace ni se inventa. Es algo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que Dios mismo está presente debajo de los signos sacramentales. ¿Por qué la iglesia tiene prioridad en la vida? ¿Por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la iglesia? ¿Por qué? Porque la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo es esa fuente en donde sale toda su fuerza. Por eso es tan importante la liturgia. ¿Qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? ¿Qué sucede? Somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y somos transformados. Todas las celebraciones de la iglesia y todos sus sacramentos están orientados únicamente a que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Cuando celebramos el culto, nos encontramos con ese que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien va al acto litúrgico y está abandonado, recibe de Dios seguridad. Quien va al culto y se encuentra perdido, encuentra a Dios que lo está esperando. Y Dios nunca nos va a mandar igual que como llegamos. Por eso, participar siempre en este culto. ¿Qué es lo esencial de toda liturgia? El catecismo nos enseña qué es lo esencial de toda liturgia. La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en lo pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros. El acto litúrgico más importante del mundo fue la fiesta de la Pascua que Jesús celebró en aquel cenáculo antes de morir por nosotros. Ese es el acto litúrgico más importante del mundo. Los discípulos pensaban que Jesús estaba celebrando la liberación de Israel, aquel recuerdo de la liberación de Egipto, pero Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del cordero la que protegió a los israelitas, ¿se acuerdan ustedes?
que un mandato es: pongan sangre de un cordero sin mancha ni defecto en la puerta, y donde esté manchado no va a entrar el ángel exterminador. Y acá en la liturgia que estamos celebrando, y esa primerita que celebró Jesús en el cenáculo, el cordero es Jesús, y su sangre es la que también nos libra del demonio, de la muerte. Hay una lectura muy bella que dice que así como la puerta fue manchada con la sangre para evitar que la muerte entrara en él, así también la puerta del cristiano, que son los labios que se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, se ven protegidos de que la muerte se introduzca en él. ¿Cuántos sacramentos? Y eso es lo que estamos celebrando, recordando ahora, es, acuérdense, cómo celebramos. Y celebramos que Dios actúa para nosotros y actúa también a través de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos son? Pregunta facilísima, 7. ¿Y cuáles son? Facilísimo: bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, Eucaristía, orden sacerdotal y matrimonio, ¿verdad? Bautismo, comunión, confirmación, no me salté la unción, bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, unción, orden sacerdotal y matrimonio. 7 son los sacramentos. Pregunta: ¿y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? A ver quién nos puede contestar. Ahí están conectados Nati Nuño, de Totus Tus, Lizeth Valle, Monse Rodríguez, Francisco Hernández, Tony Hernández, Cris Rodríguez, Mariana Ibarra, Rosy Leaño, Lourdes Martínez, Brenda Hernández, Guille López, Bonita Ibarra, Alejandro Vargas. A ver, contesten ustedes, ¿qué creen que sea la respuesta? ¿Para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Vamos a ver quién contesta. Los sacramentos son 7. ¿Y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Si tanto insistimos en que hay que participar y que en ellos Dios nos está actuando en nuestra vida, ¿para qué necesitamos los sacramentos? A ver, vamos a pensar, vamos a interactuar. Irene Flores, buenas noches. A ver quién se anima a responder. ¿Para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Muy bien. Chabelo: para fortalecer el espíritu. Dice Felipe: son conductos de la gracia. Muy bien. Dice Monse: nos sirven para estar en relación con Dios. Muy bien. Nos sirven y los necesitamos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús, llegar a ser como Jesús. ¿Para qué los necesitamos? Para llegar a ser como Jesús. Para salvarnos, dice Elba. Los necesitamos para llegar a ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Hijos en la libertad y en el esplendor. Los necesitamos para eso. Fíjense en el bautismo, los hijos, Ceci, para estar en gracia con Jesús. Bien. En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se hacen fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio o mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres de gran confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En Él podemos dejar la perdición del egoísmo y entrar en una vida verdadera que no cesa jamás.
Qué bonito todo esto, ¿verdad? A veces no lo pensamos así. Por el bautismo, hagamos la síntesis para que se nos quede algo. En el bautismo, los hijos perdidos de la humanidad empiezan a ser hijos protegidos de Dios. Eso en el bautismo. En la confirmación, los débiles se hacen fuertes. En la confesión, los culpables se hacen reconciliados. En la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para los demás. En el matrimonio y en el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor, y en la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres de gran confianza. Todo esto nos dan estos sacramentos, cómo valorarlos, cómo buscarlos, cómo aprenderlos, ¿verdad? ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo? ¿Por qué? Porque los sacramentos son dones de Cristo a su Iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos. Jesús ha confiado la transmisión de su palabra y signos a determinadas personas. En concreto, ¿quiénes eran esas personas a las que Jesús les dejó el uso de sus palabras y sus signos? ¿A quién será? Estamos diciendo que ¿por qué los sacramentos le pertenecen a la Iglesia? He dicho yo, porque Jesús ha confiado la transmisión de sus palabras y sus signos a personas concretas. ¿Quiénes eran esas personas concretas a las que Cristo les dejó su palabra y sus signos? ¿A quiénes? Pregunta. Ya se conectó Lourdes Medina y Marta Ornelas. ¿A quién le dejó Jesús sus palabras y sus signos? ¿A quién? Dijimos personas concretas. Acuérdense. A ver, mientras contestan, busco un librito aquí atrás. Muy bien, ahí está Emma Gosle, amigos de Tlaquepaque, Charis Camacho, a nosotros sus hijos, dice Monse, a los apóstoles, a los sacerdotes, Ana Luisa, a los sacerdotes, Isabel, a los apóstoles y sacerdotes. En concreto, Jesús se lo dejó a los apóstoles. A los apóstoles les ha dejado esos poderes, no se los dejó a la masa anónima, a todos úsenla, todos interprétenla. No, en concreto lo dejó a los apóstoles. Hoy se diría que no colocó su herencia en la red con acceso libre, sino que la albergó a un dominio propio. Los sacramentos existen para la Iglesia y por la Iglesia. Vamos a hacer esta distinción. Los sacramentos existen para la Iglesia. Existen para ella porque el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se constituye, se alimenta y se perfecciona a través de los sacramentos. Y existen por ella porque los sacramentos son fuerzas del cuerpo de Cristo, como en la penitencia, donde Cristo nos perdona los pecados por medio de nosotros los sacerdotes. Son para ella y a la vez los sacramentos también son por ella, porque los sacramentos no solo se realizan, sino a través de nosotros, sus ministros. ¿Se acuerdan ustedes que hemos dicho en el catecismo que los sacramentos son 7, que se dividen, y hay unos que se dice que imprimen carácter? ¿Qué significa que imprimen carácter? Pregunta, a ver ustedes. Vamos a ver, ahí están conectándose. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter. ¿Qué significa eso? A ver quién nos contesta.
bien, Monse, que tienen un sello indeleble, o sea que no se borra. Y como no se borra, pues no se deben de repetir. ¿Y cuáles son esos sacramentos que imprimen carácter y que no se borran? El bautismo, y luego otro es la confirmación, y otro es el sacerdocio. Esos 3 sacramentos no se pueden repetir más. Alguna vez me dijo uno, me dijo, padre, ¿puedo bautizar otra vez? Es que mis compadres ya me cayeron gordos, ya queremos otros compadres. Y es en serio, no crean que es broma, de verdad. Sí, hay quien ha considerado que si pueden repetir el bautismo, que porque ya ha salido mal con los compadres. No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus papás, y no solo es a veces o poquito, mediante el bautismo y la confirmación, uno se convierte también para siempre en hijo de Dios. Siempre. Por eso no hay necesidad de repetir estos sacramentos. Igualmente el orden sacerdotal no es una profesión que nosotros vayamos a ejercer hasta el día de la jubilación, sino que es una gracia irrevocable. Dado que Dios es fiel, el efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre. Por eso estos sacramentos no pueden ser reiterados. ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe? Los sacramentos no son magia. El sacramento obra por sí mismo, pero para ser fecundo tiene que ser recibido en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Jesús encomendó a los apóstoles a hacer a los hombres discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertarles la fe. Y solo después de haberles despertado la fe, bautizarlos. Por lo tanto, son 2 cosas las que recibimos de la iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se convierte uno en cristiano mediante un mero rito, o por apuntarse en una lista, que lo anotemos en un libro. Recibimos la verdadera fe de la iglesia. Ella responde de ella. Dado que la iglesia de la fe es la que se expresa en la liturgia, ningún rito sacramental puede ser manipulado o modificado según la voluntad del ministro o de la comunidad. Otra pregunta. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, ¿pierde por eso su efecto? Respuesta: no. Los sacramentos obran en virtud de la acción que se realiza, es decir, independientemente de la actitud moral o la disposición espiritual de quien lo dispensa. Es suficiente para comunicar la gracia. ¿Quién celebra la liturgia? Es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en todas las liturgias terrenas, la liturgia del cielo, que abarca a los ángeles, a los hombres, a los vivos, a los difuntos, al pasado, al presente, al futuro, al cielo, a la tierra. Y nosotros, los sacerdotes y los fieles, ustedes, participan en esta celebración litúrgica que Él celebra de una manera diferente. Pero el que celebra la liturgia es Cristo mismo. En las celebraciones litúrgicas debemos prepararnos interiormente para la grandeza que va a suceder allí. Aquí y ahora está presente Cristo y con Él todo el cielo. Allí todos están llenos de una alegría y al mismo tiempo de una amorosa preocupación por nosotros. Entonces la liturgia la celebra Cristo y nosotros actuamos en persona de Cristo y nos unimos a esta celebración suya. ¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos? Respuesta: porque Dios sabe que nosotros los hombres no somos solo seres espirituales, sino que también somos seres corporales y necesitamos signos y símbolos para reconocer y designar las realidades espirituales o interiores. Por eso aquí en la iglesia y por mandato de Dios tenemos necesidad de los signos, de los símbolos, ¿verdad? Del agua, el vino, pararnos, sentarnos, hincarnos, inclinarnos, flores, velas, música, colores,
Todos estos signos Dios nos los da también para que nosotros, que no somos solo seres espirituales, podamos llegar al encuentro con este Dios nuestro. Muy bien. ¿Por qué estos signos sagrados necesitan además palabras? Yo bautizo, le pongo agua y me quedo callado. No, los signos necesitan también palabras. Celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejar que Él actúe, escucharlo, responderle. Estos diálogos se expresan siempre con gestos, pero también con palabras. Por eso es necesario las palabras, no solamente los signos. Jesús le habló a los hombres mediante signos y palabras. Así sucede también en la iglesia. Cuando el sacerdote presenta los dones, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos, signos que realizan lo que significan. Siguiente pregunta. ¿Por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser la música para adecuarla a la liturgia? ¿Por qué hay música en la iglesia? Respuesta. Cuando nos dirigimos a Dios, siempre hay algo inefable, siempre hay algo que no sabemos cómo expresar. Y ahí es donde viene a ayudarnos la música. ¿Cuántas veces el canto dice lo que yo no podía decir? El canto está recogiendo perfectamente mis sentimientos. En el júbilo, el lenguaje se convierte en canto. Por eso los ángeles cantan. La música en la celebración litúrgica debe ser hermosa, debe ser íntima. La oración debe tocar el corazón del hombre, de todos los presentes, debe elevarlos a la presencia de Dios y preparar una fiesta de tonalidad para Dios. Saludo para Bianco Lucero, Vicky Castellanos, Mayra, Carolina Medina, Lupita Vázquez, Marta Martínez, Leos Huerta y Pi Gómez, ¿cierto? El que canta ahora 2 veces, por eso es necesario el canto en nuestras celebraciones. ¿Por qué? Ya saben que nosotros regimos en las celebraciones por el año litúrgico. El año litúrgico, vamos a hacer esta pregunta, vamos a ver si nos la contestan. La bienvenida a Paul Camacho, que ya llegó también. Hay tiempos litúrgicos en la iglesia, el ciclo, aquí viene enseguida esta tablita, pues a ver si se ve, estamos muy lejecitos, pero aquí está esta tabla del ciclo litúrgico. Bueno, a ver si se ve. Si no, bueno, pues es un círculo que tiene marcados estos tiempos, que ya los conocemos perfectamente. Ahorita estamos en el tiempo de la Pascua, que nos lo preparó la Cuaresma. Ya van 2 tiempos, Cuaresma, Pascua. Pero hay otro tiempo bien grande, bien bonito, que es la Navidad. Tiempo de Navidad, que nos lo prepara otro tiempo, que se llama el Adviento. Y en el lapso de estos tiempos grandes y fuertes, el tiempo ordinario, que es ese que usamos con los colores verdes. Toda la liturgia, todo esto lo celebramos en este año litúrgico. ¿Por qué repetimos las celebraciones cada año? Al igual que celebramos anualmente el cumpleaños o el aniversario de la boda, así también la liturgia celebra en el ritmo del año los principales acontecimientos de la salvación. ¿Qué es el año litúrgico? Eso que les estoy hablando. El año litúrgico o año cristiano, así como existe el año civil, el año escolar, el año... ¿qué más existe? Año civil, año litúrgico, año escolar, año... bueno, los que haya. El año litúrgico. Este año litúrgico es el que va recogiendo los misterios de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno en la gloria. El año litúrgico comienza con el Adviento, el tiempo de la espera, tiene su primer punto culminante en la Navidad, y el segundo tiempo, aún mayor, es la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección que celebramos en el tiempo de la Pascua. En este año, ¿por qué están en todos los años? En todos los años
¿por qué es importante el domingo? Porque el domingo es el centro del tiempo cristiano. Porque en el domingo celebramos la resurrección de Cristo y cada domingo es celebrar esta Pascua. Ahorita estamos en el tiempo de la Pascua, pero cada semana, cada domingo celebramos la Pascua del Señor. Si el domingo es menospreciado o eliminado, quedan reducidos a días laborales la semana. El hombre que ha sido creado para la alegría acaba como un animal de trabajo y consumista idiotizado. En la tierra debemos aprender a celebrar como es debido. De lo contrario, no sabremos qué hacer con el cielo, porque el cielo es el domingo sin fin. También dentro de la celebración litúrgica tenemos algo que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración general y pública de la iglesia. Son salmos, textos bíblicos que dan profundidad al misterio de la vida de Cristo. Son los libros que incluyen, son 7 momentos de oración. Las laudes, las vísperas, las completas, el oficio de lecturas, las horas intermedias, y ellas son un librito que son la oración oficial de la iglesia. Ya en la iglesia catedral todos los días hacen las oraciones, los sacerdotes las rezamos siempre nosotros, con la comunidad las hacemos en el tiempo de la fiesta patronal y las hacemos también en el tiempo de la Semana Santa, pero esas se hacen siempre con ese libro que se llama la liturgia de las horas. ¿Qué es una casa de Dios cristiana? ¿Qué es una casa de Dios? Una casa de Dios cristiana es tanto un símbolo de la comunidad eclesial de las personas de un lugar concreto, como un símbolo de las moradas celestiales que Dios nos tiene preparada para todos. Nos reunimos en la casa de Dios para orar en comunidad y a solas, para celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Aquí huele a cielo. Aquí uno está en silencio irreverentemente. Algunas iglesias nos envuelven literalmente con una atmósfera densa de oración. Sentimos que Dios está presente en ellas. La hermosura de la iglesia nos remite a la hermosura, a la grandeza del amor de Dios. Las iglesias no solo son mensajeros en piedra de la fe, sino también la residencia de Dios, que es el sacramento del altar, que está ahí real, verdadera y sustancialmente. Ahora que no podemos venir a la iglesia, a la casa de Dios, ¿cómo la volvemos a valorar, verdad? Volver a la casa de Dios, el día que podamos volver a hacerlo, invitarlos, ¿verdad? Siempre a hacerlo con esa reverencia, porque el templo es la casa de Dios, el templo que Él edifica es su recinto sacro. Por eso, qué bonito es entrar al templo. Yo encuentro muchas personas que hacen su mandado y luego vienen llenos de bolsas y se sientan ahí un rato. Es bonito también, en medio de tus actividades, venir a la casa de Dios. ¿Cómo nos gusta que nos visiten? ¿A poco no a todos? A Dios también le gusta. Apenas pase esta contingencia y el templo vuelva a ser abierto, yo sé que vamos a volver con aquella gratitud a venir a ese silencio, a venir a esa presencia, a sentir su amor, a confiar en nuestras necesidades. Y como decía aquel que iba siempre y se hincaba hasta adelante, y le decían, pues, ¿qué le dices a Dios? Y dice, nada, no le digo nada, no sé qué decirle, yo simplemente voy, y Él me ve y yo lo veo. Qué bonito también. Habrá días en que andamos inspirados y podemos decir unas oraciones profundas y bellas, pero habrá días en que no nos salen palabras, pero simplemente venimos y estamos ahí, dejando que Dios nos vea y nosotros viéndolo a Dios ahí en el sagrario. Siguiente pregunta, de las últimas para terminar este momento. ¿Qué lugares litúrgicos caracterizan la casa de Dios? ¿Qué lugares litúrgicos caracterizan la casa de Dios? A ver, los dejo que contesten ustedes. Mientras, le mando saludos aquí a Francisco García, Alex el Tigre, de su hermano José Luis, también Gabriela García, que ya se conectó, Marta Martínez, saludos, Alexis Arias, muchos saludos también, les recuerdo a todos con cariño. ¿Cuáles son esos lugares que siempre tienen que estar en la casa de Dios, que no pueden faltar? Sin esos no es la casa de Dios. Esos lugares, ¿cuáles son? A ver quién nos dice.
bien, el sagrario, perfecto. ¿Qué más? El altar, perfecto. Los lugares principales de la iglesia son el altar con la cruz. Siempre tiene que haber una cruz. Bien, Felipe Lambón también. El sagrario, la sede, la silla del celebrante, el ampón, la pila bautismal donde nacen los nuevos hijos de Dios y el confesionario donde estamos reconciliados. El altar es el centro de la iglesia. Sobre ella se hace presente la celebración de la Eucaristía, con el sacrificio de Jesús en la cruz. Es también la mesa a la que está invitado todo el pueblo de Dios. El sagrario es una especie de caja fuerte sagrada que alberga en un lugar lo más digno posible destacado de la iglesia, el pan eucarístico en el que está presente el Señor mismo. La lamparita del sagrario señala que el sagrario está habitado. Si no está encendida es que el sagrario está vacío. Y la sede elevada, esa sede grande, esa silla amplia, debe indicar que en definitiva es Cristo quien preside la comunidad. El ambón, para la lectura de la palabra de Dios, debe permitir que reconozcamos el valor y la dignidad de la palabra que nos es proclamada. Y la pila bautismal se bautiza. Para recordarnos nuestras promesas bautismales también podemos ir a tomar agua y el confesionario está para poder reconocer nuestras culpas y pedir perdón. Quiero terminar diciendo algo importante, bien significativo del altar. 3 cosas deben ser inamovibles: el altar, la silla y el ambón. Las 3 de un material sólido, firme, digno. Porque en el altar es Cristo sacerdote. En la silla es Cristo rey. Y en el ambón, donde se da la lectura, es Cristo profeta. Recordamos esas 3 verdades de Jesús: Cristo, profeta, sacerdote y rey, del cual participamos cada uno de nosotros. En el altar quiero que pensemos que siempre todas las misas las iniciamos saludándolo y despidiéndolo con un gesto que es muy propio de nosotros. Saludamos al altar con un beso, porque es Cristo. Se fijan ustedes, durante la celebración, la reverencia se hace siempre a la mesa, ya no al sagrario, durante la celebración. Siempre a la mesa, cuando alguien pasa a hacer la lectura, se hace una reverencia al altar. El altar es Cristo. Por eso se le saluda y se le despide con un beso. El sacerdote pasa por entre los fieles como recogiendo el saludo de todos y después va y saluda a Cristo a nombre de todos con ese beso y luego se incorpora y va a la sede donde dice: la paz esté con ustedes, Señor esté con ustedes. Le regresa ese saludo que ha recibido de Cristo. Por eso es bien importante este signo que a veces no sabemos tanto, pero que es bien significativo. Vamos a terminar. Hoy fue la parte como más teórica, ¿verdad?, de la doctrina de este catecismo. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de los sacramentos: bautismo, comunión, confirmación, confesión y unción. Mañana vamos a hablar de esos sacramentos a las 8 de la noche. Si alguien tiene alguna pregunta, váyala pensando, me la puede enviar por inbox o puede publicarla y trato de contestárselas mañana. Como ya el señor cura les comentaba, el catecismo de la iglesia es así grueso y se han hecho unas ediciones muy bonitas. Este es el Yucat, que es en inglés, ¿verdad? Tu catecismo. Esta es una edición bien práctica. Ya el señor cura explicó el catecismo de la iglesia, luego el compendio del catecismo de la iglesia, y estas son ediciones que, como las ven ustedes, bien coloridas, que están preparadas para los jóvenes.
¿verdad? Yucat, el catecismo. Y luego se preparó también que también se llama Yucat, pero también es como la preparación a la confirmación. Vamos a ver si se para. Y luego se hizo otro que se llama el DOCAT. Todos terminan con CAT porque es el catecismo. Y esto es, ¿qué hacer? La doctrina social de la iglesia. Este es el otro librito. Y se encarga otra edición, que sería como la cuarta parte. Este es el Yucat, pero que también habla de la oración. Hay otros que se han hecho, que es de la confesión, etcétera, ¿no? Pero esta es una parte de una colección. También se ha sacado la Biblia. La Biblia, bueno, ahí está en el librero. Pero toda esta edición pues es muy bonita, está ilustrada, está hecha a manera de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y nos puede ayudar para nuestra formación. Pregunta aquí que si puedo repetir qué significan los signos. ¿Por qué necesitamos signos? Porque Dios sabe que no somos solo seres espirituales, somos seres espirituales, pero también somos seres corporales, seres materiales que necesitamos ver, ¿verdad? Como Santo Tomás prácticamente dijo, pues ver para creer, necesitamos ver, necesitamos oler, necesitamos tocar. Claro que podemos hacerlo sin, pero también, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda rezar ante una imagen? Ver su carita, sentirme ese niño que tiene en su brazo y decirle, abrázame como abrazaste a Jesús. O ver ese Cristo en la cruz, verle sus llagas y decirle, ¿cuánto te costé, Señor? Perdón por no valorar tu sangre. Ver nos conecta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la necesidad de los signos? Porque Dios sabe que no somos solo seres espirituales, que necesitamos ver. Y mañana vamos a ver, hay muchos signos, ya he dicho yo, en las flores, los colores, por eso a veces salimos verde, a veces salimos rojo, a veces blanco, a veces ponemos morado, a veces tapamos los santos, a veces ponemos muchas flores, a veces nada más unas cuantas, a veces se prenden 6 velas, a veces nada más 2, todo tiene su significado. Pero mañana vamos a hablar de 7 signos concretos que Dios ha dejado como canales de su gracia. Esos signos son los sacramentos, ¿verdad? En concreto, los signos por excelencia son estos sacramentos que mañana, si Dios quiere, empezamos a compartir. Muchas gracias por habernos acompañado. De nada, Sandra. Gracias, Padre, por la catequesis. Gracias a ustedes. Cecilia Acuña se conectó. Pues los invito, ¿verdad?, a que sigamos compartiendo. Mañana vamos a continuar con estas catequesis. Gracias por su conexión, gracias por su atención, gracias por su oración. Aquí desde la parroquia los seguimos encomendando con todo el corazón, con todo nuestro cariño. Seguimos pidiendo a Dios para que pronto nos podamos encontrar. Es el mes de María, les invito a que la recordemos y que le recemos en esta noche. Vamos a decirle, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy bonita noche, que descansen. Muchas gracias. Hasta mañana si Dios quiere.